En este video vamos a explicar la meiosis, uno de los dos tipos de divisiones celulares que sufren las células. Es importante para entender este video que entiendan los conceptos de ciclo celular, de ploidía y de mitosis, así que para eso ya tienen los videos de esos temas que los voy a compartir en los comentarios de este video. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es una división celular que tiene como objetivo, en general, formar gametas, formar células sexuales. Para poder entender bien cómo funciona, vamos a hacer una comparación con la mitosis. La mitosis, que la vimos en el video anterior, es un tipo de división celular cuyo objetivo es simplemente que la célula se multiplique. De hecho, la mitosis es el método de reproducción de las bacterias, un método de reproducción asexual. O sea, un solo individuo puede generar copias de sí mismo rápidamente. Cuando una célula sufre mitosis, de una célula madre original se obtienen dos células hijas que son clones, es decir, son iguales entre sí y son iguales a la que era la madre, que deja de existir porque la madre es la que se escinde en dos, formando las dos células hijas. La mitosis puede ocurrir en células con ploidía diploide y con ploidía haploide. Ya tienen un video donde explico la ploidía, pero rápidamente la ploidía era la cantidad de cromosomas de cada tipo que tiene una célula. Cuando me refiero a cada tipo, me refiero a cada forma y tamaño. Los cromosomas se pueden agrupar de acuerdo a su tamaño y a su forma. Nosotros los seres humanos tenemos 23 cromosomas distintos. Somos diploides, o sea, los tenemos de a dos, por ende tenemos 46 cromosomas. Uno que me dio papá y otro que me dio mamá. Cuando una célula sufre mitosis, si la célula es diploide, obviamente que las células hijas van a ser diploides, porque las células hijas son iguales a la madre. Y si una célula haploide sufre mitosis, las células hijas van a ser haploides, porque las células hijas son iguales a la madre. La mitosis genera copias exactas de la célula madre. En cambio, la meiosis es muy diferente a la mitosis en el resultado final. El resultado final de la meiosis no es una célula, sino que son 4 células distintas. Son 4 células y además son distintas, o sea, ninguna de ellas es igual entre sí y ni siquiera es igual a las células que le dio origen. O sea que ahí tenemos una diferencia sustancial. Por otro lado, la meiosis solamente puede ocurrir en células diploides, no puede ocurrir en células haploides. Y las células finales que se obtengan luego de la meiosis son células haploides. Esto puede parecer complejo de entender, pero piensen en lo siguiente, de modo sencillo de entender. Todo nuestro cuerpo se multiplica por mitosis. Cuando ustedes se cortan y cicatrizan, la cicatrización ocurre por mitosis. Cuando ustedes aumentan de tamaño, son chicos y van creciendo, su cuerpo crece por mitosis. El único lugar del cuerpo donde ocurre meiosis es en las gónadas, en los ovarios o en los testículos, para formar las células sexuales. La espermatogonia, que es la célula que forma los espermatozoides, y la ovogonia, que es la célula que forma a los ovocitos, mal llamados óvulos, son las únicas células que sufren meiosis. Y piensen lo siguiente, un espermatozoide y un óvulo humanos, cuando se unen y forman un cigoto, que va a dar lugar a un embrión y luego a un ser humano, el cigoto tiene que tener 46 cromosomas. Obviamente, porque es un ser humano. Pero para que tenga 46, eso quiere decir que el espermatozoide tiene que tener 23 y el óvulo tiene que tener 23. Porque 23 más 23 es 46. El único modo de asegurarnos que la cantidad de ADN, la cantidad de cromosomas, sea la mitad, es mediante la meiosis. Entonces la meiosis es una división reduccionista. Lo que busca es bajar a la mitad la cantidad de ADN que tiene la célula para que cuando se fecunden, cuando las dos gametas se unan, se restituya la cantidad original. Ahora, no se puede bajar a la mitad la cantidad de información genética al azar. Si yo tengo una célula, imaginen, diploide, que tiene estos 4 cromosomas, el diploide tiene 4 cromosomas. ¿La mitad cuánto sería de 4? 2. O sea, la célula, la gameta que forme este cigoto, tiene que ser n igual a 2. N igual a 2 más n igual a 2 me da 2n igual a 4. Pero miren lo siguiente, las gametas que forman esta célula no pueden tener cualquier cromosoma. Si yo agarro una gameta de acá y la hago así, agarro estos dos cromosomas, A y A', y B y B', y agarro una que tenga A y A', esta célula, esta gameta, tiene 2 cromosomas, pero no es compatible con la vida. Le falta información, le falta la información del cromosoma B.
no tienen la información del cromosoma B. O sea que la partición de la información genética no puede ser al azar. Yo tengo que agarrar de cada pareja de cromosomas y separar uno y otro, uno y otro, uno y otro. Eso es lo que hace la meiosis. De tal modo, esta célula que yo dibujé, adulta, imaginemos, diploide de 4 cromosomas, lo correcto sería separar un cromosoma A de cualquiera de los dos y un cromosoma X de cualquiera de los dos. Y ahí sí tengo la información completa. La información completa haploide, solamente con una copia de cada cromosoma. Vean por las dudas esta explicación un par de veces para entender en qué consiste lo diploide y lo haploide, aunque está explicado en algún video anterior, porque es muy importante que la meiosis asegure que el pasaje de diploide a haploide sea estrictamente preciso. Separemos cada cromosoma de su pareja. Vamos a explicarlo entendiendo cómo ocurre la meiosis paso a paso. La meiosis es un proceso de división que ocurre en dos etapas que se pueden llamar, o se llaman mejor dicho, meiosis 1 y meiosis 2. Los dos procesos son consecutivos en general. O sea, en general, en las mujeres la meiosis 1 se detiene antes de que nazca y se reinicia cada vez que la mujer ovula hasta que deja de ser fértil. En el hombre, por otro lado, la meiosis ocurre de modo continuo cuando llega a la pubertad. Pero esos detalles que tienen que ver con el modo en que ocurre la meiosis en un sexo o en el otro, lo podemos dejar al margen. Lo que tenemos que entender es que una vez que se inicia el proceso de división meiótica, va a continuarse desde las células madre hasta las células hijas. La meiosis 1 me da como resultado dos células hijas. Y a partir de estas dos células ocurre la meiosis 2, que nuevamente divide a cada una en dos, y por eso el resultado final de la meiosis son 4 células, no 2 como en la mitosis. Podríamos decir que la meiosis es la unión de dos divisiones celulares consecutivas, que llamamos meiosis 1 y meiosis 2. Si recuerdan del video de mitosis, la división celular, para entenderla mejor, la dividimos en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En cada etapa ocurre algo que está explicado en el video de mitosis. Hay que entender bien lo que pasa en cada fase, porque esas mismas fases se replican en las meiosis. De este modo vamos a tener en la meiosis 1 una profase 1, una metafase 1, una anafase 1 y una telofase 1, y en la meiosis 2 vamos a tener una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2. Le ponemos el número romano para identificar a qué proceso de división se refiere. Si yo les pongo en algún lado la palabra profase sin ningún número, hace referencia a la profase de mitosis. Si yo les pongo profase 1, hace referencia a la profase de meiosis 1. Y si yo le pongo profase 2, hace referencia a la profase de la meiosis 2. Y con el mismo ejemplo puedo usar cualquiera de las etapas de la división celular. Bueno, ustedes tienen que tener claro qué pasa en cada una de estas etapas. Y vamos a explicarla velozmente con una célula imaginaria que tenga 4 cromosomas, diploide de 4 cromosomas. Lo hago con una de 4 cromosomas porque si lo tuviera que hacer con una célula humana de 46 cromosomas no me alcanzaría el pizarrón y aparte sería extremadamente engorroso. Así que vamos a imaginar una célula adulta de 4 cromosomas. Diploide, o sea que tiene que tener 4 cromosomas en pares de A2. Para que nos quede claro esto, aparte del tamaño, le vamos a poner letras A y A', B y B'. Y tenemos que entender lo siguiente: cuando un organismo es diploide es porque recibió un cromosoma del progenitor masculino y un cromosoma del progenitor femenino. Entonces, en esta célula, este cromosoma lo dio el papá, imaginemos, y este cromosoma lo dio la mamá. Y este cromosoma lo dio el papá y este cromosoma lo dio la mamá. No importa cuál dio quién, pero sí importa que uno del par lo dio un progenitor y otro del par lo dio el otro progenitor. El comienzo de la meiosis arranca entonces con la profase 1. La profase 1 es de toda la meiosis la etapa más relevante. De hecho, es tan relevante que se subdivide en etapas, que no las voy a decir para no complejizar demasiado el video, pero se subdivide en etapas para entenderla. En la profase 1 ocurren cosas muy especiales de la meiosis, que vamos a tratar de detallar acá. ¿Qué pasaba en la profase
de mitosis. En la profase de mitosis se empezaba a compactar el ADN formando cromosomas, empezaba a desaparecer la envoltura nuclear, la envoltura del núcleo, para que pueda haber una separación de las cromátidas del cromosoma. Se empezaba a formar lo que se llama uso acromático. El uso acromático es unos rieles de proteínas que se extienden de un polo de la célula al otro por donde van a circular los cromosomas o las cromátidas. Vamos a tratar de dibujarlo con esta célula. En la profase 1 voy a hacerlo grande y voy a ir borrando. En la profase 1 lo que va a ocurrir entonces es, yo tengo un núcleo, acá lo dibujé sin núcleo, y tengo mis cromosomas. Esto sería la profase 1. Empieza a desaparecer el núcleo. Si es una célula animal, los centriolos migraban a los polos y se empieza a formar el uso acromático, que son unos rieles por donde se empieza a formar, por donde van a separarse los cromosomas. Pero en la profase 1 ocurre otra cosa que no pasaba en la profase de mitosis. Los cromosomas homólogos se aparean. Los cromosomas homólogos se aparean. ¿Qué quiere decir que hay un apareamiento de cromosomas homólogos? Que en este caso los cromosomas A se van a juntar y los cromosomas B se van a juntar. Vamos a tratar de esquematizar eso. Vamos a ponerlo así. Se juntaron A con A' y B con B'. Se juntaron. Aparearse quiere decir que se juntan, se unen. Esto ocurre mediado por enzimas, mediado por proteínas que llevan a cabo estos procesos. Son procesos que son comunes a todos los seres vivos que existen en el planeta, desde una planta a un hongo, desde un animal a una bacteria. La única diferencia es que la bacteria no tiene el núcleo, pero ocurre lo mismo. En la profase 1 hay un fenómeno que se llama entrecruzamiento. Entrecruzamiento. O también lo pueden llamar crossing over, ¿de acuerdo? Está en inglés, pero se usan los dos nombres. Entrecruzamiento, crossing over. ¿Qué ocurre en el entrecruzamiento? Ocurre que los cromosomas homólogos comparten pedazos de su cromosoma. Por ejemplo, este cromosoma A le pasa este pedazo de la cromátida a este y este le pasa un pedazo de la cromátida a este. O sea, intercambian pedazos. Pensemos que estos cromosomas, uno viene de papá y otro viene de mamá. Hasta este momento, hasta que empiece la meiosis, el cromosoma es íntegro de papá e íntegro de mi mamá. Pero cuando ocurre el intercruzamiento ya dejan de ser íntegros, empiezan a compartir información y de este modo el cromosoma que era de mi papá ahora puede tener pedazos de mi mamá y el cromosoma que era de mi mamá ahora puede tener pedazos de mi papá. Este fenómeno lo que hace el intercruzamiento es aumentar muchísimo la variabilidad de los posibles embriones. Esta parte de la meiosis es la que asegura que haya miles y miles de millones de posibilidades en la formación del embrión. Este fenómeno aumenta la variabilidad. Entonces el intercruzamiento es compartir los pedazos de los cromosomas. Cuando finalice el intercruzamiento, yo ya no voy a tener cromosomas que pueda decir eran de mi papá o eran de mi mamá. Ya no existen. Ahora tengo cromosomas con pedazos de mis progenitores. Algunos pueden tener más pedazos de papá, otros pueden tener más pedazos de mamá, pero todos tienen pedazos compartidos. Bien, ahí habría terminado la profase 1. La profase 1. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se unen al uso acromático en el ecuador de la célula. Se unen por medio de sus centrómeros. Lo mismo pasaba en la mitosis, nada más que en la mitosis no se unían apareados, se unían separados. Acá se unen apareados, entonces lo que va a pasar en nuestra metafase 1 es que voy a unir acá los cromosomas A y acá los cromosomas B, unidos al uso acromático mediante su zona central. Están unidos. Recordemos que estos cromosomas ya no son puros, tienen pedazos del cromosoma hermano o del cromosoma homólogo. Eso sería la metafase 1. En la anafase 1 empezaba a haber un acortamiento de las fibras del uso acromático de los polos y un alargamiento de las filas del uso acromático ecuatoriales. Esto hacía en la mitosis que se separen las cromátidas del cromosoma. Acá lo que va a ocurrir es que se van a separar los cromosomas. Entonces, un cromosoma se va a dirigir hacia un polo de la célula y el otro cromosoma se va a dirigir hacia el otro polo de la célula. Se van a separar. Voy a borrar el uso acromático para que sea un poco más claro esto. Entonces me queda así. A y A', por ejemplo, y B' y B. No importa cuál va para qué lado. De hecho, para qué lado van es azaroso. Y recordemos que este cromosoma A
ya no es como este cromosoma A, porque tiene pedazos del otro cromosoma. Bueno, llegando ya a la anafase de la meiosis 1, lo que se haría es que se vuelve a generar el núcleo y se podría llegar a descondensar los cromosomas y formar una cromatina dependiendo cómo siga la división. Resultado de mi meiosis 1. ¿Cómo son estas células? Estas células son, miremos, recuerden qué pasaba cuando finalizaba la división. Había un estrangulamiento del citoplasma que se llama citocinesis y esto me podría generar las dos células. Fíjense que esta célula tiene uno o dos cromosomas, esta célula tiene uno o dos cromosomas. Tiene dos cromosomas. Es haploide o diploide. A ver, ¿cuántas copias tiene cada cromosoma? Una. O sea que es haploide. Empecé con diploide y acá tengo haploides. Son células haploides. Bajaron a la mitad la cantidad de cromosomas que tenían. Pero fíjense que no lo hicieron de cualquier modo. Acá no recibió dos cromosomas grandes o dos cromosomas chicos. Recibió uno de cada tipo. Y aparte ahora están recombinados. Iniciamos con la meiosis 2. En la meiosis 2 arranca lo mismo. En la profase 2, acá no se forman ahora apareamiento de cromosomas homólogos, sino lo que pasa es que se compacta el ADN de nuevo. Si es que el cromosoma se dispersó, se vuelve a desarmar la envoltura nuclear, se replican los centriolos y migra uno a cada extremo de la célula. Vamos a dibujarlo acá. Uno y uno. Se forma el uso acromático y acá tengo entonces un cromosoma y el otro. Y acá pasaría lo mismo. Uso cromático, un cromosoma y el otro. En la metafase 2, voy a decir acá un spoiler de mí mismo. La meiosis 2 es prácticamente igual que la mitosis. De hecho, la meiosis 2 es una mitosis de célula haploide. O sea, pasa lo que pasaría en la mitosis. En la metafase los cromosomas se unen al uso acromático mediante sus centrómeros. Vamos a dibujarlo acá. Se unen al uso acromático mediante sus centrómeros. En la anafase 2 hay un tiraje desde el centro del ecuador de la célula del uso acromático que se lleva ahora no un cromosoma entero, sino una cromática para un lado y otra cromática para el otro. O sea que estos brazos se separan, y acá pasaría lo mismo, los brazos se separan. Y luego, en la telofase 2, se volvería a formar la envoltura nuclear, se empezaría a descomprimir los cromosomas y habría una citocinesis que estrangularía el citoplasma. Esto lo partiría acá. Entonces, vean esto. Acá vamos a dibujarlo un poco más claro. Así, para que quede bien. Perdón, por este interludio. Ahí está, ahí tendría que quedar. Porque me tiene que quedar una célula con un cromosoma chico y uno grande, una célula con un cromosoma chico y uno grande, una célula con un cromosoma chico y uno grande, y una célula con un cromosoma chico y uno grande. Todas tienen toda la información, un cromosoma chico y un cromosoma grande. ¿Cómo era la célula madre? Ahora, la célula madre tenía un cromosoma chico y uno grande, pero no tenía uno solo, tenía dos, porque era diploide. Recordemos que es porque era diploide. Y la meiosis a mí lo que me forma son células haploides. Uno podría pensar que esta célula está incompleta, que le falta información, pero no es así. Imaginemos que acá tengo información, imaginemos que esto es un bichito, para el color de los ojos. Y el cromosoma largo tiene información para el color de los ojos. Imaginen que los ojos pueden ser rojos o pueden ser blancos. Bueno, tengo información para el color de los ojos. En tal caso, el otro cromosoma me puede dar información de otro color de ojo. Capaz que este me dice que es rojo, este me dice que es blanco, pero la información de color de ojo la tengo acá. La tengo. Cada espermatozoide y cada óvulo tiene toda la información completa de un ser humano. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos la información duplicada, una de papá y una de mamá. En esa conjunción de informaciones es que se expresan los caracteres que vamos a ver el año que viene cuando veamos genética. Bueno, es un poco difícil hacer el video sin guión y sin saber qué entienden y qué no. Véanlo un par de veces al video y cualquier duda que tengan me la hacen. Les quiero hacer una aclaración más. En el proceso de formación de espermatozoides, la célula que forma espermatozoides, que sería esta, la espermatogonia, antes de formar el espermatozoide, hace una mitosis y deja una copia de sí misma. Entonces, esto quiere decir que las células que forman los espermatozoides en los hombres no se acaban nunca. Un abuelo de 105 años sigue formando espermatozoides. Y las 4 células que se forman son viables. Estos 4 van a formarme 4 espermatozoides
que los 4 van a ser viables. Ahora, en la ovogénesis, en el proceso de formación de ovocitos, no hay una mitosis inicial. Por eso las mujeres no pueden ser fértiles toda la vida, porque se les acaban las ovogoñas, se les acaban invariablemente. Por otro lado, en cada proceso de formación de óvulos, se me forman el mismo proceso, pero lo que pasa acá es que en la meiosis 1, una de las células sacrifica su contenido citoplasmático para dárselo a la otra y que sea más grande. Esto se llama cuerpo polar. Se atrofia. Y acá pasaría lo mismo. Estos serían cuerpos polares y acá se atrofia uno para hacer más grande el otro. Entonces lo que pasa cuando se forman óvulos es que una célula madre origina una sola célula hija. ¿Por qué esta diferencia? Porque piensen que el óvulo es el encargado de nutrir al ser vivo en sus primeras etapas de vida. El espermatozoide simplemente es un transmisor de información, es más parecido a un virus. En cambio el óvulo es el ser vivo en principio, contiene los nutrientes, contiene la maquinaria celular para que viva ese embrión. Por eso la evolución ha hecho que la formación del óvulo sea energéticamente más trabajosa, sea más compleja que la formación del espermatozoide. He visto un par de veces, cualquier duda que tengan la hacen en la caja de comentarios y a estudiar.